Bienvenidos a Reflejos, el segmento internacional de Focus TV. Cálculos del Banco Mundial indican que la economía de Centroamérica decrecerá 3 puntos porcentuales debido a la crisis por COVID-19. Los países que se verían más afectados son El Salvador y Nicaragua, cuyas economías caerían 4.3%. Para analizar estas proyecciones, los efectos de la COVID-19 en cada nación centroamericana y las alternativas para salir de la crisis, enlazamos hasta la ciudad de Guatemala con el economista Jonathan Mencos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Bienvenido a Focus, Jonathan. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Es un gran gusto estar aquí nuevamente. Bien, para comenzar, ¿cómo se entienden las proyecciones del Banco Mundial sobre los efectos de la COVID-19 en la economía de Centroamérica? ¿Por qué El Salvador y Nicaragua son los más afectados? Sí, bueno, las estimaciones más recientes de los organismos internacionales nos advierten la catástrofe económica que ha significado el coronavirus COVID-19 para el mundo en general. En enero partíamos de la idea que el mundo iba a crecer 3.3% aproximadamente, y las últimas estimaciones nos dicen que este año va a cerrar la economía global con un decrecimiento aproximado de menos 3% del Producto Interno Bruto. En el caso centroamericano, el promedio en enero era de un crecimiento de 3% y estamos ahora previendo entre un decrecimiento de menos 3 y menos 4%. En algunos contextos esto es mucho más complejo en algunos países, en la medida en la que tienen una mayor relación económica con el exterior. Por ejemplo, en países como El Salvador y Nicaragua, que mencionabas muy bien, las caídas en la actividad económica no solo tienen que ver con cierres parciales de la economía en el caso salvadoreño, sino también con caídas probables en los flujos de remesas familiares, de turismo incluso de los salvadoreños que van a visitar a sus familias todos los años desde Estados Unidos hacia El Salvador, y también tiene que ver con caídas ya estimables en el comercio, en las exportaciones de los países, caídas en las inversiones extranjeras directas. Y efectivamente Centroamérica tiene una amplia relación económica con Estados Unidos y estamos viendo proyecciones de caída importante en la actividad económica de este país. De tal forma que a la crisis provocada por el COVID, pues cae encima de crisis estructurales que tienen los países. El Salvador lleva más de 25 años siendo la economía que menos crece en Centroamérica, mientras Nicaragua es una economía que viene de una recesión que ya tiene más o menos 2 años, provocada también por factores políticos muy que han sido de una afectación muy importante. Después otras economías como la hondureña, la propia economía guatemalteca están teniendo una mayor capacidad de resistir el embate económico, pero aún así, ni siquiera la economía más dinámica de la región, que es Panamá, va a tener este año un crecimiento económico esperable. Ahora bien, desde el ICEFI, ¿cómo evalúan las políticas que se han emprendido en los países centroamericanos para paliar esta crisis económica? Sí, bueno, hasta este momento el único país de Centroamérica que no ha hecho nada con respecto a la crisis ha sido Nicaragua. El resto de países están avanzando en sus propias velocidades en la discusión de programas que permitan dos grandes efectos. El primero es mejorar el acceso equitativo a la salud para poder enfrentar desde el sistema sanitario público lo que significa una epidemia. Y el otro camino que se está tomando es cómo a través de estas políticas se ayuda a que no caiga tanto la actividad económica, y eso tiene dos vertientes. Uno, apoyando a los hogares que de una u otra forma están viendo disminuidos sus ingresos, y en algunos casos apoyando también a empresas, ya sea micro, pequeñas, medianas o grandes empresas. En general, pues los estados centroamericanos siempre acostumbrados no a promover el desarrollo, sino la sobrevivencia
están poco preparados para enfrentar una crisis económica y sanitaria a la misma vez. Así es que es obvio la importancia de tener programas de emergencia que puedan atender esta crisis. Sí hay que decir que más o menos estamos encontrando hasta estos días en los que todavía no se ha aprobado ningún recurso adicional en Costa Rica, ya hay, solo sumando los esfuerzos de Panamá, Honduras, El Salvador y Guatemala, alrededor de 11.000 millardos de dólares adicionales en gasto público. El enorme reto, diríamos nosotros desde el ICEFI, es cómo protegemos más a las personas y a los hogares para poder proteger más también a la economía. Y en ese sentido siempre hemos creído que una mejor política, mucho más efectiva, es la dotación de un ingreso mínimo garantizado que evite condicionalidades y que evite la incertidumbre de las personas para poder acceder a esos recursos. Y lo que estamos viendo en el caso de El Salvador y en el caso de Guatemala es que el intento de dar recursos a los hogares, como tiene condicionalidades, ha provocado tal incertidumbre que las personas han salido a las calles, han hecho cola en algunas instituciones públicas y entonces la política es poco efectiva y abre puertas a un mayor índice de contagios en el país. ¿Son estas medidas fiscalmente responsables? Es decir, ¿toman en cuenta el futuro de las finanzas públicas de estos países? Y en realidad, desde el punto de partida, ya hay algunos estados en Centroamérica que tienen finanzas públicas en una alerta roja. Uno de esos estados es el salvadoreño, que llega a enfrentar esta crisis con una deuda pública en torno al 80% y que los cambios que está promoviendo, los 2.000 millones de dólares aprobados, se podrían hacer que la deuda se incremente alrededor del 87% del Producto Interno Bruto. El resto de países como Honduras, Costa Rica, Panamá, a excepción de Guatemala y de Nicaragua, todos los países tienen valores, han superado los valores críticos, por ejemplo, de la relación que tiene que haber entre el saldo de la deuda y el Producto Interno Bruto. Ese valor crítico es 40%. Y cuando los estados superan ese valor crítico en su saldo de deuda, pues podrían comenzar a tener problemas financieros y macroeconómicos en el mediano plazo. El otro valor crítico que también se estudia de manera muy rápido es la relación que tiene el saldo de la deuda con las posibilidades de recaudación de impuestos que tienen los estados. Un estado como el salvadoreño supera ese valor crítico por mucho. Imaginémonos, el valor crítico es 2.5 veces la recaudación de impuestos. Debe ser lo máximo en términos de saldo de deuda. En el caso salvadoreño, ese valor supera las 4 veces y media la recaudación de impuestos de un año. Nos parece desde ICEFI que va a ser muy sensato y muy maduro que los gobiernos actuales en Centroamérica se sienten a discutir con la sociedad y vayan tomando decisiones. Bien, y finalmente, ¿cuáles son estas medidas que deben tomar los gobiernos de Centroamérica para transitar a un sistema de protección social más integral? A partir de ahora y en los próximos años tenemos que tener claro que hay que tomar decisiones de cambio para el corto, para el mediano y para el largo plazo. En el caso del corto, ya decíamos, hay que mejorar los sistemas de salud para garantizar un acceso equitativo al sistema de salud en estas condiciones. El otro elemento es garantizar recursos para los hogares. En el mediano plazo, los estados centroamericanos tienen que avanzar hacia el cumplimiento de objetivos de desarrollo mucho más concretos. No solo es salvar a las personas de no morir por el coronavirus, sino es salvar a las personas de no morir de hambre, de no morir por desempleo, de no morir carentes de educación, ¿verdad? Entonces, en el mediano plazo hay que reequilibrar los condicionantes del desarrollo de Centroamérica. Eso pasa por retomar nuestros esfuerzos de mejorar la educación, la salud, el acceso a agua, a saneamiento, a seguridad social, a vivienda, que es una agenda que, por cierto, se viene discutiendo desde 2015, la Agenda de Desarrollo 2030
debe continuar llevándose a cabo. Para países como los centroamericanos, esta agenda significa en los próximos 10 años ir incrementando gradualmente el gasto público hasta más o menos 5% del Producto Interno Bruto adicional. Esto crearía condiciones más favorables para soportar de mejor forma crisis económicas y crisis sanitarias que probablemente vamos a tener que enfrentar en el futuro. Y el tercer paso para que esto sea concreto es que necesitamos volver a retomar las discusiones sobre pactos fiscales que permitan nuevos equilibrios y nuevas responsabilidades, tanto para los gobernantes en materia de lucha contra la corrupción, de medidas de política pública que sean más efectivas, basadas en resultados, pero también tiene que ver con una nueva responsabilidad de los contribuyentes, principalmente aquellos que más tienen. Centroamérica se caracteriza por ser una región muy desigual. El 10% de los centroamericanos que tienen más recursos pagan proporcionalmente a sus ingresos menos impuestos que el resto de la población. Necesitamos tener una política fiscal que dé vida a un contrato social en el que quepa todos los ciudadanos centroamericanos. Y eso es un reto, mucho más ahora en un contexto en el que ya las finanzas públicas están mal en muchos países y no van a poder continuar ayudando a mejorar la economía y la sociedad si no se hacen cambios estructurales en esta materia. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos, Jonathan. Un gran gusto, hasta luego. Así concluimos nuestro segmento internacional. Para ver más contenido, ve a focostv.com. Ya regresamos.